Una, una de las cosas, mis hermanos preciosos, que cuando uno habla de Cristo, cuando uno habla de Dios, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, la gente anda, a ver, lo pongo así, en la actualidad, 2025, para creer en la evolución de Charles Darwin, tienes que tener más fe que para creer en Dios. Porque ya han pasado muchos años y no hay un solo dato verídico que diga, sí, esta es. Métete a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, hasta a las más ateas que tú quieras, y vas a ver cómo los científicos en este momento están diciendo, la teoría de Charles Darwin no pasó de ser simplemente una teoría. Entonces muchos ateos dicen, a ver, entonces, ¿cómo se creó el mundo? Yo le digo, bueno, yo cuando converso con un ateo le digo, cuéntame desde tu ateísmo, ¿cómo crees que se creó el mundo? Y siempre cae en esa trampa, mi hermano. Es que el Big Bang, le digo, mala elección, porque el Big Bang fue creado, si tú lees la historia, porque al principio no fue así, hasta que ya salió la historia real, fue creado por un científico sacerdote católico para explicar cómo Dios creó al mundo. ¿Qué le parece? La famosa teoría de la explosión fue escrita originalmente por un sacerdote científico que dijo, así Dios creó el mundo. Entonces los ateos siempre caen en el Big Bang. Oh, ya, por ahí ya regaste. Ya, ¿sí? Entonces, yo pongo a pensar, bueno, y otra cosa que siempre los ateos, los que quieren decir ateos, porque actualmente los ateos, hasta los ateos se dieron cuenta que es difícil ser ateo, ahora se pasan a ser agnósticos. Está de moda ser agnóstico, algún rato hemos de predicar eso. O sea, está tan devaluado el ateísmo, tan fofafo, sin fuente, que mejor se pasan a ser agnósticos. Eso es lo que están haciendo actualmente. ¿Sí? No, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. ¿Y sabes qué es eso? No sé, pero suena bonito. ¿Sí? Entonces, ese es clásico. Entre esas cosas, uno se encuentra con esto de la resurrección. Sí, con esto de la resurrección. Y la gente dice, ¿cómo puedo creer la resurrección? Me gustaría, como decía en esa parábola de Lázaro y el rico dijo a Abraham que se levante uno entre los muertos y vaya y hable a mis familiares y todos van a creer viendo eso. Y eso la gente también dice sería bueno. ¿Por qué tengo esto a colación? Porque en el siguiendo lo que estamos viendo de Pedro, la primera cosa que Pedro habla de Jesús es varón aprobado. Así dijo en el versículo 22, varón aprobado por Dios. Y la segunda cosa que va a decir nuestro amigo Pedro es, en Hechos 2:23, a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso es un hecho histórico, eso es un hecho que no se puede negar, es un hecho ya. O sea, los ateos también andaban diciendo, ¿y cómo sabemos que Jesús estuvo aquí? Entonces alguien le dijo, fíjate en qué año estás. ¿En qué año estamos? ¿Y desde cuándo empezaste a contar? ¿Cuándo fue el año cero? El año que nació Jesucristo. ¿Y quién lo hizo? Científicos ateos. Pues es innegable, o sea, Jesucristo existió, Jesucristo fue crucificado, pero un ataque siempre hacen es al segundo versículo, en Hechos 2:24. Pedro dice, al cual Dios, arriba dijo crucificado, después dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de la resurrección. Entonces me gusta esto de Pedro, porque Pedro confronta de enseguida dos cosas. Cuando él empieza su mensaje, empieza Jesús, varón aprobado por Dios, señales, maravillas que vimos el domingo pasado, y después dice, fue crucificado, señores, sí señores, pero resucitó. Y esa palabrita, sin ahora hablar de resurrección, usted hasta en las películas lo ha visto, pero ahora ponte en el lugar de Pedro. Estaba ahí cualquier cantidad de gente que algunos habían conocido a Jesucristo, otros ni siquiera habían escuchado de él, había mucha gente extranjera. Viene Pedro y su primer mensaje es decir, bueno, ustedes conocieron a Jesús, varón aprobado por Dios en muchas señales, milagros y prodigios, fue crucificado, pero
resucitó. Entonces muchos dijeron, ¡ah! ¿Y ahora? ¿Cómo es eso que ha resucitado? Y si yo te digo en este momento que el Che Guevara resucitó, ¿cuál sería la pregunta más lógica que tienes que hacerme? ¿Dónde está? Claro, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Entonces yo creo que eso era también una pregunta lógica del auditorio de Pedro. Me está diciendo que Jesucristo fue crucificado, resucitó. La pregunta lógica siempre es, quiero verlo. Están como Santo Tomás, no como el diácono que tenemos aquí, como Santo Tomás. ¿Ah? Si no viera, si no tocara, yo no creo. Entonces, mis hermanos preciosos, la verdad es que acerca de esto, de la resurrección, es algo que la gente ha empezado siempre o intenta siempre cuestionar. ¿Cómo es esto de la resurrección? ¿Por qué la gente dice, a ver, si Jesús, ¿por qué no se presentó a todo el mundo? Hubiese sido más, que dijo el hermano, más mejor y menos peor. Se presente a todo el mundo. ¿Por cómo sé realmente que Jesús resucitó? ¿Cómo puedes explicarme que realmente Jesús, no será que los apóstoles cogieron el cuerpo, lo escondieron y está bien escondido e inventaron esta historia? Es que es algo simpático. Yo quiero que te metas en esto. Imagínate en este momento, metamos aquí en este, que somos ecuatorianos. Algunos, mis hermanos, son venezolanos, pero imaginemos que aquí estamos todos ecuatorianos, bien lojanos de cepa, comedores de tamal y de perro, pero así, bien lojanos. Imagínate que estamos hechos pedazos, más hechos pedazos de lo que tú piensas que estás, porque eso es bastante subjetivo. La gente dice, estoy mal, la economía está mal, estamos en la más mísera pobreza y tienen un celular de $300. Eso a uno lo vuelve loco, o sea. Entonces ven acá. Entonces, imagínate que sí, estamos realmente en una pobreza extrema, que a duras penas ganamos un denario, como dice la parábola, y un denario es el salario de un día. Cuando tenías trabajo, cuando no había trabajo, pues te quedabas sin comer. Imagínate que estamos así. Y de pronto se levanta un hombre llamado Jesús y empieza a hablarte de paz, de perdón, amor, y no solamente de eso. Empieza a decirte, el reino de Dios se está acercando. Entonces, tú y yo empezamos a pensar, claro, ahorita nos está gobernando el presidente, usted ya sabe el apellido, para no meterme con nadie, y ahora viene Jesús, y ahora va a ser el gobierno de Jesús. A lo mejor la próxima es listas 44, Jesús a la presidencia. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, empezaron a ver a Jesús como un líder, no solamente religioso, sino como un líder político. Lo empezaron a ver a Jesús como el Salvador, no solo el Salvador de nuestras almas, sino el Salvador de la nación. Entonces, mira, viene a Jesús, que estamos en ese estado, y empezamos a pensar en Jesús, no solamente como nuestro Señor y Salvador, sino que empezamos a pensar, Jesús tiene que ser el nuevo presidente del Ecuador. Jesús tiene que ser nuestro presidente, porque mira lo que hace, hermano. Da vista a los ciegos, levanta a los enfermos. El otro día me contaron la última, ¿cómo así? Puso el vino para toditos, no hizo vaca. ¿Ah? Mira lo que hace Jesús. El otro día me contaron otra ahí está en la Biblia, no estoy inventando. Alguien tal vez no vio la Biblia para empezar, me inventó. Dice, el otro día tenía que pagar el impuesto, Jesús, al SRI. Ya había SRI en esos tiempos, ¿no? Entonces ya tenía que pagar al SRI el impuesto. ¿Y sabes qué hizo? Le dijo a uno de sus discípulos, anda, coge un pez. Sacó el pez y le dijo, ábrelo. Abrió el pez y dentro del pez estaba el dinero que tenía para pagar. Imagínate que no quiere un presidente así. Pero lógico, ¿sí o no? Imagínate y le decía, presidente, quiero trabajo. No, tranquilo, verás, ándate al jardín de tu casa, dame un hueco y ahí está la huaca. ¿Ah? Entonces empezaron a verlo así, por eso multitudes lo seguían. Y en algún momento Jesús se dio cuenta. En algún momento Jesús se dio cuenta y les dijo, ustedes, solo porque yo les doy de comer, me siguen. Lea la Biblia. Y algunos se resintieron y se fueron. Empezaron a irse. Y cuando de pronto llega la entrada triunfal a Jerusalén, que ya mismo viene, ¿no es cierto?, en Viernes Santo, todo el mundo decía,
Jesús presidente, el FIFI diputado, Jesús presidente, el FIFI diputado. ¿Ah? Todo el mundo estaba ahí feliz y contentos. Y de pronto, una noche, detenido. Imagínate la situación. Nuestro líder, el que tenía que salvarnos, ahora está preso. ¿No es cierto? Arroz verde, no, arroz ¿qué arroz le ponemos? ¿Qué quiere ponerle? ¿No es cierto? Los olivos verdes, alguna cosa. Venga. Entonces, ¿y ahora qué hago? Y no solo que lo detienen, sino que el viernes a las 3 de la tarde es condenado a muerte. Se acabó todo. Se acabó la historia. Y de pronto, después de unos meses, aparece un tal Pedro a decirme que es resucitado. Entonces es una historia que realmente, cuando uno se pone así en los pies, no es tan fácil. Pero uno de los conceptos que se empezó a manejar es el siguiente. Me hizo falta el lexista que empezó a sentarse aquí. Empezaban a conversar. ¿Sí? Ya perdió 1-0, ya ni viene el culto ya. ¿Sí? Imagínate, empezaban a conversar con Pedro. O sea, la gente que cuestionó la resurrección empezaron a decir, eso no es otra cosa que un invento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque su líder murió. No se lo esperaban que muera. ¿Y ahora qué decimos? Escondamos el cuerpo y vamos a mentir que ha resucitado. Y eso son los puntos, uno de los tantos puntos que se dice acerca de eso. Y mi hermano precioso, ¿cómo puedo yo debatir eso? ¿Cómo puedo decir, no, estás mal, compadre, no, por ahí no va la cosa? Primera cosa, mis hermanos, para poder debatir y demostrar de manera histórica que Jesús resucitó, pues hay que ir a la historia. Venga acá. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Antonio José de Sucre? Levanten la mano. ¿Ah? A Simón Bolívar, ya por último. ¿Y cómo saben que existieron? ¿Sabes por qué saben que existieron? Porque un profesor te dijo que existían. ¿O no? Hay hechos históricos que demuestran que existieron. ¿Me estoy haciendo entender? Se te paró un profesor un día y dijo, yo siempre te la he contado, me encanta, yo la escuché en la escuela Amarilis Fuentes Alcíbar de la ciudad de Guayaquil, 3er grado. Me contaron la historia de Abdón Calderón. ¿Cuántos se comieron ese cuento de Abdón Calderón? ¿Sí o no? Yo era así con los ojos, yo parecía que estaba viendo una película, hermano. Yo, ¿qué Matrix de qué Matrix? Abdón Calderón. Así era yo con los ojos escuchándole a mi profesora. Dice, Abdón Calderón cogió la bandera y por las laderas de Pichincha, cuando de pronto, ¡pah!, un cañonazo en la pierna. Y seguía con la bandera, no sé cómo seguía, pero estaba sin pena y seguía. Seguía con la pierna y seguía con la bandera. Y de pronto, ¡pah!, un cañonazo en el brazo. Tomó la bandera con una sola mano. Después, ¡pah!, otro cañonazo en el otro brazo. Y seguía con la bandera. Y después, ¡pah!, otro cañonazo. Y ahora no tenía brazos. Y cogió la bandera con la boca. Así. La única parte que no me cuadró fue la última. ¿Por qué? Porque dice que cuando tenía la bandera con la boca, gritó, ¡vive el Ecuador! Ahí sí que no, esa partecita no me cuadra mucho. Pero yo, mi hermano precioso, tengo que ser muy sincero, viví bien creído. No, primero, la primera historia que se me cambió la cabeza fue la de los cañonazos. Dije, no, es imposible. Ya para sexto grado, escuela en Río Frío, Loja ya, la otra en Guayaquil. Yo ya dije, no son cañonazos, son balazos. Que era más decente, ¿no? Recibir 4 balazos y poder seguir al frente. Así como vio la película de Corazón Valiente. ¿Cuántos vieron la de Corazón Valiente? ¿No? Igualito, ¿no? Un tipo fuerte, valiente y todo eso. La historia quedó conmigo así impregnada con Abdón Calderón. Después supe por qué nos cuentan esas historias. ¿Saben por qué nos contaban? ¿Cuántos cantaron la canción de Paquilla, historia, leyenda, erodicación? ¿No es cierto? Corremos, como hay otra canción que decía, sentimos correr por nuestras venas la sangre del gran Sucre y su valor, era la canción.
No me acuerdo cómo era la música de ese. Pues sentimos correr por las venas del brazo, si al viajar extracción algún día, ultrajarte pretenda atrevida, perderemos gustosos la vida por hacerte lucir con honor. ¡Ta, ta, ta! Y uno estaba ahí. Y uno se acordaba de Abdón Calderón, cara. Yo quiero ser como Abdón Calderón. ¿Cuántos son ya cómo me tocan? ¿Por qué no metían eso? Porque teníamos este conflicto con Perú. Había siempre esa amenaza de que algún rato nos iban a invadir y todo el mundo tenía que salir a la guerra. Esa era la idea. Entonces nos metían ese patriotismo a muerte. Mira lo que cantábamos. Perderemos gustosos la vida por hacerte lucir con honor. Y nos hacían cantar siempre. Y uno se le metía en la cabeza eso. Yo tengo que dar la vida por mi patria. Te metía en la cabeza eso. Y la historia de Don Calderón tenía que ver con eso. Con esa historia de toda esa proeza. Y eso me duró, les soy sincero, hasta tercer curso de colegio Bernardo Valdivieso. Cuando mi profesor me mandó a estudiar. Clodoveo Castillo. Ya sé, ya está en la gloria de Dios. Familiar de los Chirapos, sí señor. Oiga, me mandó a investigar. No había internet, había que irse a las bibliotecas y todo eso. Y casi se me va una lágrima diciendo, viví engañada tanto tiempo. Porque resulta que Abdón Calderón, primero, no fallece en la guerra, como me habían dicho. Peor que parece que sí estuvo herido, sí tuvo una herida, pero no como murió. El señor Abdón Calderón, según datos históricos, muere después de un año de la guerra de diarrea en Riobamba, Ambato. O sea, se me quitó todo, diarrea. Claro, ahora uno dice, ¿quién se muere de diarrea? Claro, pero en esos tiempos, ahí dice disentería. Ahora no muere nadie. Entonces se te cabe el hilo, ¿no? Entonces acá también era algo parecido con los apóstoles. Lo que estaban diciendo era, señores, se les acabó el ídolo. Se les acabó el líder. Ahora tienen que inventar una historia como nosotros inventamos lo de Abdón Calderón en esa parte de patriota, porque era patriota, porque fue muy joven a la guerra, fue muy joven, porque fue herido en la guerra, fue herido, porque estuvo al frente. Sí, esas cosas son ciertas. El resto de los cañonazos del que vive Ecuador y todo eso, ya fue algo, un tinte que se empezó a poner. ¿Por qué? Porque yo quería inculcar a los niños, o sea, en nosotros los pequeños, que debemos ser como Abdón Calderón defendiendo nuestro querido tricolor. Esa es la historia, esa es la idea, eso es lo que hay que meterte aquí. Porque teníamos, disculpe usted si aquí hay gente de Perú, así era lo que se creía antes, la amenaza de que Perú nos podía invadir en cualquier momento. Entonces siempre estábamos cantando esas canciones así, perderemos gustosos la vida, Paquish, historia, leyenda, ¿no es cierto? Todas esas cosas andábamos siempre cantando. ¿Por qué? Porque teníamos esa amenaza. Entonces alguien dijo, los apóstoles tuvieron lo mismo. Tenían un Jesús, tenían un líder que posiblemente iba a ser el nuevo presidente de Israel, pero ahora se murió, y ahora ¿qué tienen que hacer? Inventarse algo bonito para que la historia siga. Entonces son cosas como esas, mis hermanos, que uno tiene que afrontar. Y esa historia se cae completamente con la profecía. ¿Cómo así con la profecía? Porque no fue algo que los apóstoles, aquí yo me reúno con el apóstol Lenin, con el apóstol Fifi, ¿no es cierto? Con el apóstol Richie, con el apóstol, ¿no es cierto? Gato Celi. ¿Y ahora qué hacemos? Inventémonos que resucita. Y entonces tú, gato, róbate el cuerpo, tú escóndelo. No. Ya había una profecía de miles de años antes de lo que iba a suceder. O sea, no es un plan improvisado como muchos quieren que te quieren hacer ver. No, eso se les ocurrió. No. Años antes, miles de años antes, ya estaba escrito. Ya decía la Biblia, como en Salmo 16:10. De hecho, si tú lees Hechos, lo que empezamos, Pedro hace referencia a este texto. De una empieza con este texto. Y dice en esta parte pertinente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol era el lugar de los muertos, y no permitirás, si te traduzco la palabra corrupción, como deberíamos entenderla nosotros en este momento, no permitirás que tu santo se pudra. Esa es la idea. Porque ¿qué pasa con un cuerpo cuando ya se descompone? Se empieza a dañar, es un olor fétido increíble, usted no se imagina. Alguien una vez me dijo, así decían, no sé si se acuerda cuando decían que todos los humanos les decían cristianos, diferenciaban entre el animal y el cristiano, es decir, humano decían cristiano. Yo me acuerdo una vez que mis abuelos me contaban, yo era muy pequeño, dice, y el olor del cristiano por muerto
es más fétido que del perro muerto. Yo todavía no había olido ningún muerto, así que no sabía, pero sí sabía cómo huelen los perros. Hasta que un día me topé con eso. Y realmente es un olor muy, muy, muy fuerte. Es muy desagradable. Una cosa es estar en un quirófano, ver un recién muerto, ¿no es cierto? O en una sala de emergencia. Y otra cosa es toparte con un cuerpo en descomposición. El olor es increíble. Entonces lo que está diciendo aquí, esta profecía está diciendo acerca de Jesús: no dejarás que mi alma esté en el Seol, ni que mi cuerpo, el cuerpo de Jesús, vea putrefacción, necrosis, o en pocas palabras, se pudra. Ahora, ¿quién escribió eso? Lo escribe el salmista David. Entonces la gente empezó a decir, no, pero es que eso habló David de él mismo. No habló de él mismo porque el cuerpo de David está bien muerto y en aquel entonces ellos sabían, ahí está la tumba y ahí está su cuerpo, así que no se cumplió con David esto. Esto se cumple solamente con Jesús. Entonces David, en ese estado profético, ya dijo, Jesús va a resucitar. Venga acá. Y alguien siempre nos pregunta, pastor, ¿y Jesús resucitó solo espíritu o también tenía cuerpo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Tiene o no tiene cuerpo? Aquí está la respuesta. Le está diciendo, no dejarás mi alma, mi espíritu, en el lugar de los muertos. Ojo acá, venga esto. ¿Qué pasa cuando yo muero? El día en que yo muera, aparte de que muchos van a llorar, ¿no es cierto? De alegría o de iras, pero van a llorar. Venga, el alma se separa del cuerpo. El estuche se queda aquí. Eso pasó con Jesús. El alma salió, dice, consumado es, dice la palabra, y entregado su espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. Salió el espíritu, ¡pum! Quedó estuche. Está hablando de las dos cosas. Y a las dos cosas le da profecía. Uno, no dejarás mi alma en el Seol, no va a estar en el lugar de los muertos, tiene que regresar. Y tampoco vas a dejar que mi cuerpo, que lo dejé aquí, se dañe o se pudra. Entonces, ¿cómo resucitó? Con un cuerpo glorificado. Sí tiene cuerpo. ¿Por qué tiene cuerpo? Por eso le dijo a Tomás, Tomás, toca. Toca. Tomás el que dijo, si yo no viere sus agujeros, si yo no tocara y no metiere mis dedos ahí donde está la llaga, yo no les creo que resucitó. Pero si Tomás, que era de los que andaba con los 12, no creía, imagínate Pedro predicando a 3000. Y Jesús le dijo, le cayó la boca, ¿no? Le dijo, ¿dónde está Tomás? Atrás está con el nieto. No, Tomás, el apóstol. ¿Dónde está Tomás? O sea, de la Biblia, se apareció Jesús y lo primero que dijo, ve Tomás, ven para acá. Vení, chico, vení. Mira, toca. Toca, pues, toca. ¿Qué hizo Tomás? Se quedó loco, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Tenía cuerpo. Entonces aquí dice Jesús, la profecía, no dejarás mi alma, parte espiritual, y no dejarás mi cuerpo. Porque cuando nosotros resucitemos también, dice la Biblia que tendremos un cuerpo glorificado. Es un cuerpo diferente. Entonces, primera cosa, no fue algo que se les ocurrió a los apóstoles, ya estaba anotado, y también lo dijo Isaías. Hay otros versículos más, yo solo he traído estos dos. Dice, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Está hablando de Jesús en Isaías, miles de años antes. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida larga. Se ofreció como sacrificio. A ver, entonces, si sacrificó, ¿cómo entonces tiene vida larga? La única explicación, resucitación. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Jesús también predijo su muerte, y hay varios versículos que puedes encontrarlo. Mateo 16:21 es el que está anotado, ahí hay Marcos 8:31 al 9, Lucas. Jesús dice, mira lo que dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Entonces no es un plan improvisado, no es algo que dijeron los apóstoles, hagamos esto,
Es algo que ya Dios y Jesús lo tenían bien planificado cientos de años, miles de años antes que los apóstoles conozcan a Jesús. Entonces, la gente, como te digo, es bien fácil. La gente empieza a decir, no, es que eso se les ocurrió. Naranjas, ya estaba anotado. Ya estaba anotado. Otra cosa interesante. No es que la otra parte, lo que saben decir, no, es que estos manes ya sabían que la escritura decía que va a resucitar, entonces había que robarse el cuerpo para fingir que va a resucitar. Veamos un poquito de eso y ya vamos avanzando. La segunda situación, como decíamos hace rato, ¿por qué yo conozco que Don Calderón vivió? Porque hay hechos históricos, hay cartas, hay, por ejemplo, de Simón Bolívar, conocemos las cartas que mandó a Manolita Cañizares, tenemos cosas. Yo no le he visto nunca a Bolívar, pero tengo las cosas que él hizo, ¿no es cierto? Por ahí está el primer caballo blanco de Simón Bolívar, anda por ahí, todas esas cosas. Aquí también tenemos testigos oculares. Mateo, mira lo que dice, perdón, Hechos capítulo 3, versículo 15. Esto lo escribe Lucas y deja la carta. ¿Y qué puso en la carta? Puso eso, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros, ¿qué dice? Somos testigos. ¿Y sabes qué? Ven acá. ¿Qué le parece si yo en este momento le digo una mentira? Les digo, por ejemplo, que Melé ganó la noche amarilla 2-0. Algunos saben fútbol, no, ¿cómo? Si vimos hasta el partido ayer, ganó 1-0. Yo creo que es evidente que si yo digo una mentira tan obvia, cualquiera tiene la capacidad de enfrentarme y confrontarme. Ven acá, ¿por qué nadie confrontó a los apóstoles cuando empezaron a decir que Jesús resucitó? Es como les digo yo hace rato. Simón Bolívar, ¿existió o no existió? Usted me va a decir, sí. Nadie te va a decir eso. Porque es un asunto evidente y obvio. Cuando los apóstoles empezaron a escribir, Jesús resucitó, no hay nadie que se haya parado en esa época a decir, ustedes son una bola de mentirosos. Porque eso es lo lógico. Es más, si quiere que hagamos una prueba aquí, si quiere, yo puedo decir aquí, nadie levanta mano, por favor, porque no quiero que nadie pelee. ¿Cuántos de ustedes siguen creyendo en la inocencia del presidente o expresidente Correa? Pues algunos van a decir, sí, yo sí creo. Y no va a faltar el otro que te salte y te diga, que estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Que no sé qué, que por acá. Yo no quiero acusar al Correa, él dará cuentas de eso. Yo solo estoy haciendo una pregunta, por ejemplo. La gente empezó a decir, al pastor, no, tranquilos. Es más, hagamos otra pregunta para que nadie se resienta. ¿Cuántos le siguen creyendo al presidente Noboa? Entonces habrá gente que diga, sí, yo sí le creo. Y habrá otro que diga, no, eso es más, hoy día ponga en su Facebook, yo le creo a Correa y va a ver cuántos le... ¿Por qué no pasó lo mismo con ellos? ¿Sabe por qué no pasó lo mismo con ellos? Pablo lo intenta explicar, el testimonio de los discípulos también estuvieron en las cartas apostólicas. El anterior, mis hermanos, esto de aquí son los testigos oculares, esto es parte de un discurso que da Pedro y dice esto, nosotros somos testigos. Y nadie se atrevió a decirle nada a Pedro. Pero ¿por qué no? Porque no fueron dos, y fueron tres, como dice la canción. Dice, 1 Corintios 15:4, que fue sepultado, está hablando de Jesús, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, mis hermanos, Pedro, el nombre. Pedro era apodo que Jesús le puso. Por eso yo digo, los apodos son bíblicos, mi hermano precioso. Sí, Pedro fue un apodo que Jesús le puso. Jesús le dijo, tú serás Pedro, cemento, saliste piedras. ¿No es cierto? Pedro. Y luego a los 12, mira, Cefas y a los 12, dice, después se apareció, que dice, ¿a cuántos? ¿A cuántos? No fue uno, no fueron dos, no fueron tres. Más de 500 personas habían visto. Entonces cuando Pedro se levanta a decir, Jesús resucitó entre los muertos,
Por lo menos en ese momento habían 200 personas que lo habían visto. Y si usted sigue leyendo, dice, más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Nadie se le ocurrió mandar una carta o escribir una carta a la iglesia de Corinto diciendo, Pablo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque tenía más de 500 testigos que habían visto a Jesucristo resucitado. Esos son hechos históricos. Nadie se va a atrever a mandar una carta a ti y decirte, Simón Bolívar no existió. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos que quedaron descritos, que son como testigos, que atestiguan que ese Señor realmente vivió. Entonces, mis hermanos preciosos, enfrentarse a estas cosas, esto es la documentación histórica de que Jesucristo estuvo en la cruz y que Jesucristo resucitó. Después de miles de años, cuando obviamente todos estos más de 500 murieron, se empezaron a atrever algunos a decir, Jesús no resucitó. Porque es fácil. Venga, le pongo otro ejemplo. Imagínate que aquí estamos en una convención de esclavajitos. No tengo que poner el nombre, disculpen, no se enojen. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún político. Yo tengo mi postura personal y si usted personalmente me pregunta, tal vez se lo diga. Pero aquí lo estoy poniendo, es un ejemplo, es una hipótesis, es hipotético. No quiero hacer campaña para nadie, ni a favor ni en contra de nadie. Te estoy hablando de una realidad que está viviendo Ecuador. Imagínate que en este momento estamos en una convención de correístas. Ya, por ejemplo, ya dos ya empezaron a salir, ni me dije correístas, ya mejor se fueron ya. ¿Sí? Entonces, es facilísimo que si ustedes y yo somos correístas, yo diga, yo sí le creo al presidente Correa, es lo más sencillo que es sobre la faz de la tierra. Ahora, venimos a esta realidad que estamos en este momento. Que es difícil que yo en este momento diga que amo a Correa, si sé que muchos de ustedes no lo aman. Es mucho más difícil. Es mucho más complicado decir este tipo de cosas. Lo mismo pasó en el tiempo de los apóstoles. Cuando habían más de 500 testigos, toditos. Pero cuando ya los testigos no estaban, ahí sí empezaron a querer a decir, Jesús no resucitó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos empezaron a creer en esa voz, que Jesús no había resucitado. Entonces, hay hechos históricos como los que te acabo de presentar, y hay otro hecho más también. Estos autores, Tácito, ninguno de ellos es cristiano. Flavio Josefo, y mira este nombre para tu hijo. Tu próximo hijo se puede llamar Suetonio. Qué lindo, precioso. Suetionito, ven para acá, ven para sonarte, Suetionito. Sí, se porta mal, Suetonito. Tácito, Flavio Josefo, todos estos fueron historiadores. Tácito, un historiador romano. Josefo fue un historiador judío, no era cristiano, vivió, mira, dice 37 a 100 después de Cristo, y Suetonio en 64 después de Cristo. Estos autores, todos estos autores en sus escritos, hablan acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mira cómo lo ponen acá, me encanta esto. Dice, menciona a Cristo, Jesús y su ejecución bajo el prefecto Poncio Pilato, así como la creencia de sus seguidores en su resurrección. Ven acá, alguien dijo, pero ahí no dice que resucitado. Ojo acá, pero nunca lo niega. No se atreve a negar un historiador que Jesucristo no resucitó. ¿Por qué? Porque es historiador. ¿Captó el mensaje? Entonces hay situaciones históricas. Y la más importante, mis hermanos, creo yo, ¿te acuerdas esa canción que cantamos? Allá en Jerusalén la tumba estaba vacía porque Jesús resucitó. Mis hermanos preciosos, la ausencia del cuerpo de Jesús, a pesar de la vigilancia romana, mis hermanos preciosos, la historia de que 4 apóstoles, un pescador, un cobrador de impuestos, se enfrenten al mejor ejército, al mejor preparado de aquel entonces, es una locura. En ese momento, cuando Roma había conquistado Jerusalén,
El mejor ejército del mundo eran los romanos. Si no, veas la película de Gladiador. ¿Mm? Eran los mejores. Esos eran Comando Patria, Wishi, Comando Selva, lo que tú quieras. Eran los mejores. Y cuando Jesucristo fue puesto en la tumba, los sacerdotes fariseos que empezaron a hablar barbaridad fueron de Poncio el Piloto, ¿no es cierto? La tenían hasta aviación, ve. Poncio Piloto, y le dijeron: pon unos guardias ahí, lea la Biblia, está en la Biblia, no me estoy inventando. Pon unos guardias ahí, no vaya a ser que lleguen los apóstoles. Hoy pusieron una piedra inmensa que una escuadrilla de todos ellos tuvo que poner la piedra para que nadie entre, como dijo el Jano, para que nadie entre para adentro. Y dice: pon ahí toda una cuadrilla de soldados. ¿Cómo nos podemos imaginar que un pescador va a enfrentarse a semejante legión, robar el cuerpo de Jesús, enfrentándose a los mejores soldados de aquel entonces? Eso es una locura. Es lo que yo siempre le he contado. Nosotros salíamos del Bernardo Valdivieso, luchando en las calles, nadie se cansa, luchando en las calles, nadie se cansa, en contra de la tiranía, ni un paso atrás, y es solo una mentira de pan, techo y empleo. ¿Se acuerda de pan, techo y empleo? ¿Quién dijo eso? León Félix Cordero. Mira donde yo estaba en las calles diciendo: y es solo una mentira de pan, techo y empleo, gobierno oligarca y dictador. Ahí andábamos. Y era simpático porque nos salían los policías que habían antes, ahora ya no hay muchos de esos. ¿Se acuerdan los policías que habían antes? Que se ponían esa vasenilla blanca aquí en la cabeza. ¿Sí se acuerdan? Sí se acuerdan. De una vasenilla blanca aquí de plástico en la cabeza, el escudo del Ecuador, ¿sí o no? ¿Sí? Ponían aquel tolete, ¿no es cierto? Las bombas, pero se manejaban su propio púlpito. Y era simpático verlos cómo querían coger, pues, atrás de uno. Una mano en el casco, otra en el tolete y la panza adelante. Entonces para nosotros eso era un juego, pero al menos para mí eso era jugar. O sea, era un juego que, ¿dónde están los chapas? Chapacita. A mí era un juego, estaba ahí corriendo, jugando al gato y ratón con los policías. Oye, pero un día me voy a acordar toda mi vida de eso, hermano. Ya llegamos a San Sebastián. En San Sebastián ya usualmente nos esperaban una cuadrilla de policías. Nada. Qué raro. Con más ganas gritábamos: ¿y dónde están los chapas? Y seguimos bajando, dijo Lojano, para abajo. Oiga, y en la 10 de agosto, que antes era peatonal como ahora, en la 10 de agosto se había parado la cuadrilla ahí, 10 de agosto y Bolívar, así. Aquí viene la 10 de agosto ahí. Y ya los vimos diferentes. Ya no era el chapita con la vasenilla en la cabeza ni con la panza adelante. Eran unos tipos vestidos de negro. Primera vez que los veíamos en nuestra vida. Todos vestidos de negro, con chaleco, con unos casquitos negros y unos escudos. Y nosotros ahí nos quedamos locos. ¿Y ahora y estos quiénes son? Y alguien ya empezó a decir: han traído a los que estaban entrenándolos para subtenientes y tenientes de la policía. Ya no era el policía. Y nosotros así con susto. Así empezamos a bajar. ¿Y dónde están los chavas? Cuando de pronto, oiga, decimos, o sea, nosotros teníamos esa imagen, siempre el gato y el ratón, corríamos 2 cuadras y los pobres policías ya no avanzábamos. Y otra vez empezaba el chiste. Oiga, cuando estos manes abrieron el escudo, son como con los escudos, se abrieron y salió una tropa. Nosotros estamos justo en la esquina de la Inmaculada, ubíquese, la Inmaculada. ¿Inmaculada qué calle es la que viene así? ¿La José Antonio? No, Rocafuerte. Sí, ahí, justo en esa esquina y ellos en la otra esquina. Estaban los escudos, abrieron los escudos y salieron en franca carrera directo unos tipos que corrían durísimo. Oiga, mi hermano lindo, una sola carrera y nos llevaron a San Sebastián. Los que no avanzamos eran nosotros. Y ya se detuvieron. No, dice, ahí viene, ahí viene. Hermano lindo, yo me acuerdo que de una sola carrera, ¿sabe dónde fui a parar? Al parque infantil. Y en el parque infantil todavía seguían atrás nuestros. Así que lo que yo hice, Señor de gloria, me acordé de Dios. Me metí por donde ahora es los tanques de agua potable, ahora es ¿cómo es? El parque Pucará. Por ahí me metí, hermano, como ya conocía, como buen bernardino, conocía todo ese bosque que va a dar a Zamora Huayco,
fui a parar a Zamora Guay con mi hermano precioso. Ese día llegué 3 de la tarde a casa. Sí, 3:30, cansado, sudado. Y mi papá dice, uy, ¿dónde te has metido? Educación física, papá, educación física. No fuimos capaces. Se acabó, ese día fue la primera vez en mi vida que una manifestación se acabó así. Porque ellos fue una sola carrera, nadie fue capaz de pararse nuevamente. Porque como decía, los policías corrían una cuadra, ellos se cansaban y se detenían, ellos se cansaban, nosotros jóvenes íbamos, pero estos tipos nos sacaron de una sola hasta arriba, hasta el parque infantil. Se acabó. Y yo me pongo a pensar en los apóstoles. ¿Cómo un apóstol se iba a poder enfrentar a un soldado completamente preparado? O sea, o lo mataban, o por lo menos lo amarraban, movían la piedra y se llevaban el cuerpo de Jesús. Es imposible. Entonces, mis hermanos preciosos, cuando uno empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo, y cuando la gente empieza a decir que Jesucristo no resucitó, realmente hay que tener más fe para creer eso, que para creer que lo que pasó. Jesucristo resucitó. Y es la base de todo lo que nosotros tenemos. Y si usted busca, puede hacer con inteligencia artificial incluso, ¿cuáles son las evidencias de que Jesucristo resucitó? Una de las que más me gusta es la siguiente. Esta. El impacto de la resurrección en la vida de los creyentes. Ese impacto. Porque así como el nacimiento de Jesús marcó un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo, o un antes de nuestra era y un después de nuestra era, la resurrección marcó un impacto increíble. ¿Por qué? Porque tenemos individuos como este, Pedro. ¿Cómo así, pastor? Pedro, antes de la resurrección, lo negó a Jesús 3 veces, muerto de miedo. Después de la resurrección, es azotado, metido en la cárcel, y le dicen, no vuelvas a hablar nunca más de Jesús. Se levantó y dijo, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? Yo tengo que hablar de Cristo. Un impacto, un cambio en la mentalidad de los apóstoles, fue increíble. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue apresado, regresó a ver, ese pongo yo, ese regresó a ver, pongo yo, regresó a ver y todos sus discípulos salieron corriendo como alma que lleve el diablo, eso también le pongo yo, ¿sí? Muertos de miedo. Todos muertos de miedo. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la cruz, el único que estuvo a su lado fue el apóstol amado. Los demás, todos muertos de miedo, miraban de lejos. Todos se morían de miedo. Pero ¿qué pasa? Viene Jesucristo, se les presenta y hay un cambio de mentalidad en sus vidas, hay un cambio en su manera de ser. Y ahora Pedro no lo niega, sino que ahora Pedro dice, así me maten, yo voy a seguir hablando que Jesucristo vive, que murió en la cruz, resucitó y viene otra vez. Mira ese cambio radical. Otro más. No podía faltar Tomás, ¿no es cierto? Tomás, el que le dijo, andaba con los 12, comía con los 12. Si no hubiese sido cristiano, te hubiese dicho, chupaba con los 12, pero no chupaba, ¿no? Entonces, estaba con los 12 a otras partes. Y cuando un día vinieron las mujeres y Pedro decir, Jesucristo resucitó. ¡Ah! Ya, Pedro, recaíste en drogas. ¿Qué te pasa, Pedro? Andas alucinando. O jugaste la ouija y lo invocaste. Y les dice, si yo no pusiese mis dedos en sus huecos, en sus llagas, yo no voy a creer. Jesús se le aparece. Y le dice, a ver, toca. ¿Qué pasó con Tomás? La Biblia no nos habla qué pasó con Tomás. Pero si usted lee la vida de Tomás, Tomás llevó el evangelio a la India. A uno de los sitios que hoy por hoy es menos cristiano. Ahí fue Tomás. Dejó todo y se fue a predicar el evangelio. El mismo Tomás que dijo la famosa frase célebre, ver para creer. Santiago, no Santiago Celis, traumatólogo por si acaso, por ahí. ¿Sabe quién fue Santiago? Eso, hermano de Jesús. Usted puede verlo. En Hechos capítulo 12, no, en Juan capítulo 7, versículo 5, habla de Santiago como hermano de Jesús. ¿Y sabes qué dice Santiago 7:5? Dice que ni aún los hermanos de Jesús le creían en él. Santiago no cree en su hermano, en Jesús. ¿Y sabe cuándo empezó a creer? Dice la historia, no está exactamente en la Biblia,
cuando Jesucristo resucita, empieza a creer en Jesucristo. ¿Y sabe cómo murió Santiago? Santiago murió mártir, dio su vida por el Evangelio en Jesucristo. Un cambio radical. Ese es el cambio que la gente dice cuando tú buscas por qué creen, por qué evidencias de la resurrección de Jesucristo. Una de las evidencias es el cambio radical que provocó la resurrección de Jesucristo en la vida de estos señores. ¿Por qué, hermano lindo, puede producir este cambio radical? Porque, mi hermano precioso, sencillamente, ¿a qué es lo que más le tienes miedo? Creo que si haces esa pregunta, mucha gente lo que va a decir que tiene miedo es la muerte, a morir. Pero ellos vieron que la muerte no tiene victoria. ¿De qué de temer? Pablo empezó a decir, ¿quién? Pablo, perseguidor de la iglesia, se le aparece Jesucristo resucitado, y ahora Pablo empieza a decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. No tiene miedo a la muerte, no hay miedo a la muerte. Mi abuelita decía, ya cambiaron eso, pero así era antes, para todo hay remedio, menos porque no leyó a Jesucristo resucitado. Porque no leyó a Jesucristo resucitado. ¿Por qué de tener miedo a la muerte? ¿Cuál es la salida para la muerte? Cristo. ¿Por qué vas a tener miedo de lo que te pueda hacer el hombre? Jesús dijo, no tengas miedo de lo que te haga el hombre, ten miedo de aquel que puede matar tu alma. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, mis hermanos, en 1 Corintios 15, 19, Pablo lo dijo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Jesucristo, vosotros, esperanza de gloria en esta vida y en la otra. Es Cristo resucitado, es el primogénito de los resucitados, dice la Biblia. Es decir, mi hermano precioso, si tu abuelita te enseñó como la mía, para todo hay remedio menos para la muerte, pues entonces, si ahora conoces que Jesucristo está resucitado, para todo hay remedio, incluso para la muerte. ¿Por qué entonces te afanas con los problemas que tienes si no se los presentas a Él? ¿Por qué entonces no duermes por las cosas que estás pensando en tus problemas y no descansas en el Todopoderoso que ni aún la muerte puede retenerlo? Ese es el Cristo que te está diciendo, yo pongo esperanza en ti ahora y para la eternidad. Para tener tus problemas, tomarlos. ¿Por qué? Porque en la cruz yo ya los llevé todos. Ese es el Cristo de la esperanza. La resurrección de Jesucristo es clave. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos esperanza en todo tiempo. Y que no hay un solo problema con el cual Jesucristo no pueda. No hay una sola necesidad que tú tengas con la cual Jesucristo no pueda lidiar. No hay una sola situación que tú le puedas plantear a Jesús y que Jesús diga, yo no puedo con esto. Porque ni aún la muerte pudo con él. ¿Cuáles son tus héroes? El Che Guevara está bien muerto. Gandhi está bien muerto. ¿Cuáles son tus héroes? John F. Kennedy está bien muerto. ¿Cuáles son los más grandes pensadores que tú has admirado? Están bien muertos. Solo hay uno que sigue vivo y que puede darte la esperanza para esta vida y la otra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él. Apláudele al Señor Jesucristo. Le dejo esto. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida. Ojo acá, está diciendo que en esta vida tenemos esperanza. Porque la gente se pone a los dos extremos.
La gente dice, claro, Jesucristo en vosotros, esperanza de gloria, claro, en la eternidad. No, aquí, ahora, now, 2025, en este momento. Aquí es esperanza. Y Pablo está diciendo, no solamente aquí, dice, porque si fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Termino con esta parte, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que parece que fue ayer cuando teníamos 15 años? Parece que fue ayer cuando mi esposa se volvió loca por mí. Parece que fue ayer cuando Brian y Paul todavía andaban corriendo en pañales. Brian andaba, me acuerdo, estamos en Machala, y le andaba, desde ella andaba medio stripper el hombre, solo en pañal, totalmente desnudo, solo en el pañal, y corría de un lado para otro. Parece que fue ayer cuando Paul cogió y no sé por qué quiso probar qué tan duros son los adoquines de la Celis Román y se botó de cabeza de la bicicleta y se abrió la ceja. Parece que fue ayer cuando entró a medicina. ¿Qué puedes decir tú de parece que fue ayer? Pero ¿sabes qué? Cuando uno es bien joven, no sé si te ha pasado, yo creo que sí. Cuando uno tiene 10 años, uno dice, te presento a tu primo. ¿Qué edad tiene tu primo? 45, ya está viejo. ¿Les pasó o no? A mí sí me pasaba. Pero cuando llegué a los 45, ¿qué digo ahora? Estoy jovencito, ñañito lindo, estoy enterito. ¿Por qué? Porque parece que fue ayer. Venga acá. Pensemos en esto un momento. Mira lo efímera, sencilla, vana y hasta yo diría despreciable, disculpe la palabra, que sería la vida si se acaba en un cerrar y abrir de ojos. ¿Para qué me saqué la madre estudiando? ¿Para qué formé una familia con mi esposa? Si mañana ya me muero y no hay nada más. Pues Cristo hoy te dice que lo que has vivido aquí, aquí no se acaba. Hay una eternidad que podemos disfrutar con Cristo Jesús. Hay una eternidad para todos nuestros planes. Hay una eternidad para todas nuestras bendiciones. Por eso Pablo dijo, si Cristo solo fuera esperanza en este tiempo, fuésemos los más desdichados de los mortales. Yo le aumento eso, porque en un abrir y cerrar de ojos, uno deja de ser joven, uno madura, uno envejece y uno se muere. Si ahí fuese todo, entonces ¿para qué quiero vivir? Pero si tengo en mi mente que me espera una eternidad con Cristo, pues yo sí quiero seguir adelante y encontrarme con Cristo, encontrarme con mi papá, encontrarme con mi nieto, encontrarme con toda la gente preciosa en el cielo, porque quiero seguir adelante. ¿Y sabes quién es mi esperanza? Cristo resucitado. Y eso quiero ponértelo a ti. Tú tienes una esperanza para esta vida y la otra. ¿Quién es? Cristo resucitado. Así que póngase pie donde está. Cierre sus ojos un ratico ahí. Dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Te meto en el contexto. Puedes abrir tus ojos un ratico, míralo acá en la pantalla. Te meto en el contexto. Juan fue llevado al cielo. Y estando Juan en el cielo vio una visión. No una visión, mejor dicho, presenció algo en el cielo, que estaba en el cielo. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Acuérdate, Juan ya estaba en el cielo. Ya estaba viendo la eternidad. Ya estaba viendo lo que nos espera a muchos de nosotros. Y un anciano le muestra una gente, mucha gente, dice que venía de blanco caminando como un desfile. Y el anciano le preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y él respondió, eso usted lo sabe, mi señor. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes van a estar en la eternidad? Aquellos que han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero.
Aquellos que le dijeron a Jesús, Jesús, yo necesito que tú seas mi esperanza en esta vida y en la otra. ¿Qué necesito? Lava mis túnicas, es una representación. Lava mi vida de todo pecado. Lava mi vida de toda maldad. Y permíteme vivir contigo eternidad. Juan estaba viendo eso en el cielo. Y estaba llegando la gente al cielo. Y estaban entrando. Dice que eran cientos los que entraban en el cielo. Y ahí es cuando se produce eso. Me encanta pensar. Venga acá. Yo tengo una imaginación terrible. Juan estaba viendo el futuro. A mí me encanta pensar que Juan me estaba viendo a mí ahí. Me encanta pensar que Juan me estaba viendo vestido de blanco. No se preocupe, cuando esté en el cielo le pregunto si que me vio. Un tipo tan guapo como uno, no, es difícil olvidar, hermano. Pero ¿qué te parece si tú también puedes imaginarte entrando en túnicas blancas al cielo? A una eternidad. Cierra tus ojos un ratico ahí. La vida es efímera, mi hermano. Está aquí.